tale, discover the incredible divine transformation, why God turned King Nebuchadnezzar into an animal. In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. The Lord delivered Jehoiakim into his hand, along with some of the vessels of the house of God. Nebuchadnezzar, overwhelmed with pride, commanded the finest of the captives to be brought to his court, including Daniel, who would later reveal the mysteries of God to him. Babylon, a city adorned with the splendor of golden bricks and lush gardens, stood as a testament to Nebuchadnezzar's own might and ambition. As he walked upon the vibrant streets, sprawling with life and culture, his heart swelled with arrogance, declaring, "Is not this great Babylon, which I have built by my mighty power?" But unbeknownst to the proud king, the heavens took account of his heart. The great firmament trembled beneath the weight of divine decree, as the warning imparted through Daniel began to ripple through the unseen. Nebuchadnezzar, possessing the wisdom of the ages, yet ignoring the very source of that wisdom, could not see how pride was blinding his eyes to the majesty of God's authority. The Lord spoke through Daniel, revealing dreams that forewarned Nebuchadnezzar of his impending downfall. Yet even as days turned into seasons, pride held the king's heart captive. A full year passed. No whisper of humility crossed his lips, and still the great king sought only to elevate himself. Yet while he reigned in glory, the shadow of judgment loomed over him. Then came the day, like all others, but with it the weight of the divine. As he stood upon the parapets of his palace, gazing upon the vastness of Babylon, the stillness around him deepened, foreshadowing his impending fall. Suddenly the king's mind unraveled amidst his grand declaration. Stripped of reason, he was thrust from royal splendor into the wild, his mind enslaved to madness. In that moment, he became as an animal of the field, roaming among the grasses and eating as an ox, the fingertips of heaven no longer shielding him from the elements. His once proud stature fallen, he found himself bathed in the truth of the earth beneath him. The judgment was severe, but a greater plan was unfolding, the lesson not merely for a king, but for all humanity, to know that the Most High rules over the kingdoms of men. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments which biblical story has most impacted your faith journey. I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. Days turned into months as Nebuchadnezzar wandered, lost in despair, yet a flicker of awareness began to rekindle within his heart. His kingdom had vanished like the morning mist, and in his time of reckoning he gazed toward heaven. Clouds parted, and in the celestial vastness he sought the true God who had orchestrated the very breath expelling pride. Would the day come when he would find redemption and restoration? The climactic moment of transformation awaited, a divine awakening to see that true sovereignty is measured not by earthly might, but through humble reliance on the Almighty. The heart of a king trembles on the brink of recognition as the lesson of the Most High loomed ever closer, inviting him toward glorious revelation. Y sucedió que, al término de aquellos días de desolación, cuando Nabucodonosor había vivido como una bestia del campo, levantó sus ojos al cielo, y su entendimiento fue restaurado, comenzó a reconocer la grandeza del Creador, aquel que da y quita los reinos según su voluntad. En medio de su degradación, una voz suave resonó en su corazón, recordándole que era parte de un plan mayor más allá de su propia gloria. Entonces el rey proclamó: «Ahora sé que el Altísimo reina sobre el reino de los hombres, y a quien quiere da el dominio». Su voz
resonó en los ecos de aquel vasto desierto, como si el mismo cielo le respondiera. Era la primera vez en años que sus palabras no estaban envenenadas por el orgullo, sino llenas de reverencia. En su restauración, la tierra tembló con un susurro de esperanza, y el cielo brilló con la luz de la promesa. Daniel, quien había estado en su palacio como un faro de luz, había visto la transformación de su rey y se maravilló de la gracia de Dios que había obrado en él. No por su propio mérito, sino porque Dios es rico en misericordia, y su mano estaba extendida incluso en tiempos de rebeldía. Ahora, el rey Nabucodonosor se sentó nuevamente en su trono, pero su corazón había sido moldeado en conformidad a la imagen de Dios. Ofreció un sacrificio de alabanza y proclamó la grandeza del Señor ante toda la nación. Porque los caminos del Señor son rectos y los humillados en sus caminos, Él los exalta. Los nobles y los consejeros se agruparon a su alrededor, atónitos, unos con temor, otros con asombro, al ver la transformación del rey que había caminado en la locura. Pero en sus corazones una pregunta permanecía. ¿Hubiera sido suficiente esta experiencia para cambiar permanentemente su corazón? Y entonces el rey, en su nuevo entendimiento, adoptó un decreto que resonó en toda Babilonia, que todos invoquen el nombre del Dios de los hebreos, porque hay poder en su nombre, y este es el único verdadero Dios que puede liberar y salvar. Mientras esto acontecía en la corte celestial, ángeles observaban el retorno del rey Nabucodonosor al lugar que le pertenecía. En medio de alabanzas y esplendor, una deliberación se llevaba a cabo. La justicia y la misericordia de Dios se encontraban en la balanza y una revelación aguardaba. Así, el antiguo rey, ahora renovado, temía a Dios como nunca antes lo había hecho. La sombra de su pasado se desvanecía, mientras la luz de la soberanía divina brillaba sobre él. ¡Oh, qué misterio se desvelaba en su corazón! Mientras el rey buscaba a Dios, el plan del Altísimo se expandía, forjando un camino de redención no solo para un rey, sino para todos los pueblos de la tierra. ¿Acaso este sería el inicio de algo aún más grande? Las naciones temblarían ante el poder del Dios verdadero, y se levantaría un testimonio que resonaría a lo largo de las generaciones. ¿Qué más había preparado el Altísimo para aquellos que le buscan con un corazón humilde? La respuesta estaba en el viento, esperando ser revelada. Y cuando el pronunciamiento del rey se extendió por Babilonia, el pueblo escuchó con atención. Algunos se regocijaron, mientras que otros se sintieron inquietos en sus corazones. ¿Acaso este nuevo amor por el Dios de los hebreos traería consigo una transformación permanente en su gobernante? Daniel, aun siendo un hombre anciano, vio en el rostro del rey una mezcla de temor y esperanza. Se acercó a él y con voz suave dijo: «Oh, rey, bendito seas por la misericordia que has conocido. Pero permite que el Altísimo te muestre conforme a su voluntad, pues sus caminos son más allá de nuestra comprensión». Cuando estas palabras salieron de su boca, una sombra de duda nubló la mirada de Nabucodonosor. Al caer la tarde, el rey se retiró a su cámara, vulnerabilidad desconocida surgiendo dentro de él. En medio de su nuevo reinado, las antiguas rutinas regresaron a la corte. Los nobles, aún inquietos, comenzaron a murmurar entre ellos: ¿será posible que un rey que desafió al cielo ahora sirva fielmente al Dios de Israel? Pero el rey, al mirar por la ventana del palacio, se vio a sí mismo, no como un gobernante soberano, sino como una criatura dependiente. Las estrellas brillaban intensamente, testigos del poder divino. Recordó su caída, su despojo de dignidad. Y una pregunta resonó en su corazón: ¿qué espera Dios de mí ahora que ha restaurado mi reino? Despertó en medio de la noche y en su sueño se le apareció una figura radiante que le hablaba con autoridad. «Rey Nabucodonosor, he visto el arrepentimiento en tu corazón y conozco el deseo de humillarte. Pero escucha,
Si verdaderamente deseas andar en mis caminos, debes ser un siervo para los demás, no un opresor. Y el rey se despertó sobresaltado con las palabras reverberando en su entendimiento. Su espíritu hervía de confusión y determinación. Se levantó para buscar consejo y se reunió con sus consejeros. Preguntó de lo profundo de su ser: ¿cómo puedo conocer los caminos del Altísimo y andar en ellos? Entre los consejeros, algunos recordaron las enseñanzas de Daniel. Así, el rey hizo llamar a aquel hombre de Dios, a quien había oído hablar y cuya sabiduría conocía bien. Daniel, al entrar, vio el cambio en el rostro del rey, un cambio que iba más allá del mero decreto. Oh rey, tu transformación es notable, pero recuerda que el orgullo precede a la caída, le advirtió Daniel. Debes buscar al Altísimo no solo en proclamaciones, sino desde tu corazón. Permite que Él dirija tus pasos y que tu vida sea un reflejo de su gloria. Las palabras de Daniel sembraron una semilla en el corazón de Nabucodonosor, y al mirarse nuevamente en el espejo de su propia vida, comenzó a ver las verdades que aún debía abrazar. En el silencio que siguió, percibió la grandeza del Dios que lo había traído de la locura. Así, Nabucodonosor comenzó a buscar al Señor con fervor. Se preguntaba en cada momento, ¿cuáles son los propósitos de Dios a través de todo esto? La marea de la historia comenzaba a cambiar, y ante él se desplegaba un camino de fe. Pero aún quedaba la pregunta que aún susurra en sus pensamientos y en las almas de aquellos que lo observan. ¿Qué más tiene preparado el Altísimo? ¿Y qué transformación se manifestará a través de este humilde rey que busca con fervor su rostro? Los días pasaron, y Nabucodonosor sintió un creciente fervor en su búsqueda de Jehová. Sin embargo, la paz que anhelaba seguía eludiéndolo, como un destino que se escapaba en el horizonte. En la corte, la multitud de nobles continuaba observando con suspicacia, cuestionando cada uno de sus movimientos. Se reunían en secreto, tramando conspiraciones y murmullos de incredulidad, mientras el rey buscaba entender la profundidad del encuentro que había tenido con el Altísimo. ¿Por qué, oh rey, este nuevo camino?, decían unos. ¿No es el mismo hombre que una vez desató la destrucción contra los hebreos? ¿Qué podría haber cambiado su corazón? El rey se sentía perturbado. En su interior batallaba entre su pasado y su deseo de actuar con justicia. Comenzó a organizar su reino de manera diferente, buscando consejo no solo de sus sabios y adivinos, sino de los más humildes entre su pueblo. Se dirigía a ellos como un siervo y no como un rey, y así revelaba los primeros destellos del corazón transformado que anhelaba reflejar. Un día reunió a su pueblo en la plaza real, y rodeado de una multitud asombrada, proclamó: «Hombres y mujeres de Babilonia, vuestros corazones han estado inquietos, y mi corazón ha conocido la humillación. Ahora busco servir, como nuestro Dios nos ha llamado a ser. En Él reside el verdadero poder, y en la humildad hallaremos justicia». Su voz resonó entre la gente, y algunos se postraron, temerosos ante la voz del rey que una vez fue imponente en su orgullo. Pero ante este cambio, otros se burlaron. «¿Qué es lo que busca este rey?», decían. «Solo un cambio de vestimenta». Daniel, al escuchar las palabras de burla, sintió la dirección del Señor. Fue a la corte inmediatamente y, al presentar su consejo, habló con un firme respeto. «Oh rey, es necesario que reconozcas al Altísimo en toda tu vida. Las acciones del corazón deben ser seguidas por obras. Él espera que uses tu posición para servir a otros y no para imponer tu voluntad sobre ellos». Nabucodonosor miró a Daniel, comprendiendo que el llamado era más profundo. La revelación del Altísimo no solo lo había tocado, sino que lo había convocado a un propósito monumental. Sin embargo, un eco de resistencia latía en su pecho. La duda seguía acechando como un lobo en la sombra, intentando suplantar lo que debía ser un valor renovado.
¿Cómo puedo servir lo que no veo?, preguntó el rey, su voz quebrándose. ¿Cómo puedo dar al pueblo que alguna vez oprimí un nuevo rey en mi corazón? Daniel, acertando el tono del amor del Creador, le respondió: Dios es invisible a los ojos, pero su obra es revelada en nuestros actos de compasión. Humíllate, y verás el vasto alcance de su mano sobre ti. No olvides la promesa hecha a aquel que busca, porque el Altísimo está por mostrarte la senda de grandes maravillas. Con el paso de los días, el pueblo comenzaba a notar un cambio en el rey. Sus actos, aunque fallidos en ocasiones, eran sinceros en su búsqueda de restaurar lo que una vez él había despojado. Ambos, rey y profeta, eran testigos de un giro divino en la historia. Mientras brisas de esperanza corrían entre los corazones de los babilonios, aquellas preguntas seguían prevaleciendo en el aire. ¿Qué estaba por revelarse? Y en su interior, Nabucodonosor iluminaba un pensamiento incluso más profundo. ¿Por qué el Altísimo está tan interesado en mí? Y así, en la noche estrellada, un nuevo mensaje surgió en la mente del rey. Un eco divino prometiendo que el tiempo de la transformación aún no había llegado a su fin. ¿Qué otros planes tenía Dios para un rey que finalmente comenzaba a entender la verdadera grandeza? Ciertamente, los días continuaron su andar en la corte de Babilonia, y el rey Nabucodonosor, aunque desgarrado entre su antiguo orgullo y sus nuevos anhelos, buscaba establecer un reino de justicia. Los murmullos en su mente resonaban con las palabras del profeta Daniel, y su corazón, aunque lleno de tumulto, comenzaba a aferrarse a esperanzas incipientes. Pero una sombra se cernía sobre el rey. Las visiones inquietantes que había tenido en los días de su arrogancia aún regresaban a su mente, figuras de bestias y criaturas que marcaban su sueño nocturno. En su desasosiego, Nabucodonosor buscó el baluarte de sus sabios, de aquellos que antes habían alimentado su orgullo con sus palabras vacías. Convocó a los adivinos para que le revelaran el significado de aquellos terrores que a menudo le quitaban el sueño. ¿Qué significan estas visiones que me atormentan?, clamó el rey con voz angustiada. Pero los sabios, confrontados con la profundidad del misterio, titubearon y fracasaron una vez más en su intento por interpretar lo que el Altísimo había cerrado a sus entendederas. Entonces, al observar su desesperación, Daniel se presentó ante el rey con la fe inquebrantable que alimentaba sus propias luchas. Oh Rey, el Dios del cielo ha decidido revelarte lo que será en los días venideros. Contempla tu propia historia, pues el Altísimo te ha señalado con un propósito que aún no comprendes. Nabucodonosor se estremeció mientras Daniel prosiguió. Tu corazón se ha ensoberbecido, y por esta razón el Altísimo te quitará el reino, y tendrás que vivir entre las bestias del campo, hasta que reconozcas que Él es el único soberano sobre todos los reinos de la tierra. Deberás perderte en lo que creías ser grande, para hallar la verdadera grandeza. La voz de Daniel resonó con la autoridad del cielo. Las palabras estaban cargadas con una pesada verdad. El rey, escuchando estas terribles pero justas profecías, supo que la llegada de aquel día podría ser inevitable. Pero su corazón, que había comenzado a buscar al Dios Altísimo, aún albergaba la esperanza de que el tiempo de juicio podría ser retrasado. ¿Es posible, oh Daniel, que el Altísimo muestre misericordia?, preguntó el rey. Daniel, lleno de compasión y firmeza, le respondió: si dejas atrás tu arrogancia y comienzas a practicar la justicia, tal vez el Altísimo tenga piedad de ti. Los días se convirtieron en semanas, y mientras la advertencia de Daniel resonaba en su interior, el rey contempló su doloroso camino. Empezó a someterse a aquel llamado divino, incluso despidiendo a aquellos que habían conducido su corazón a la perdición. Pero la persuasión del orgullo y la incredulidad seguían buscando su lugar en las fisuras de su nuevo entendimiento. Al pasar un año de este giro espiritual, una situación se tornó inevitable.
Nabucodonosor, al contemplar su imperio desde las murallas de su palacio, se embriagó en una sensación de grandeza. ¿No es este el gran Babilonia que he edificado por mi poder y para la gloria de mi majestad? Reflexionó mientras miraba la majestuosidad de su reino. En este crucial momento, la voz del Altísimo rompió el horizonte, cortando las palabras del rey con la severidad de la verdad. Se te ha dado este aviso, oh rey, y el tiempo de tu transformación está a la puerta. En ese instante, la transformación se desató. El diccionario de la humanidad fue borrado de su mente, y como un animal del campo, se vio obligado a buscar su alimento entre la hierba. La locura cayó sobre él, y el rey que había sido oro se volvió pastor de bestias, lamentándose bajo el cielo y buscando el rostro de aquel que había desatado su juicio. Así fue como Nabucodonosor pasó de un alto trono a un desolado campo, y su historia se convirtió en uno de los relatos más extraordinarios del plan divino. Al final de su tiempo de juicio, cuando su mirada volvió a dirigirse hacia el cielo y su corazón se humilló, el rey recordó las palabras dadas por Daniel. El Altísimo es soberano, y en él hay salvación. Pero lo que aún yacía por revelarse era un propósito mayor, pues Dios estaba por mostrar en su historia no solo la transformación del rey, sino también la grandeza de su misericordia hacia todos aquellos que buscan humildemente su rostro. ¿Qué más prodigios guardaba el Creador para un rey cuya vida se entrelazaba con los designios divinos? Y sucedió que al cabo de los días, mientras Nabucodonosor se encontraba entre las bestias, sus ojos comenzaron a mirar profundamente hacia el cielo. La locura que le había invadido comenzó a dar paso a un nuevo entendimiento. En su desolación, su alma gritó al Altísimo, y su espíritu, que había sido quebrantado por su propia soberbia, se llenó de un anhelo ardiente por la verdad divina. Y cuando al fin su mente fue restaurada, se halló en un lugar de asombro y contemplación. Los cielos se abrieron ante su corazón humillado, y él, después de tanto sufrimiento, levantó su mirada hacia Dios. En ese momento comprendió cualquier sombra de arrogancia que había oscurecido su alma. Así se regocijó y agradeció por las visiones de su juicio. «Te alabaré», exclamó el rey, «Dios Altísimo, porque tu dominio es eterno y tu reino perdura de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son como nada ante ti. Haces según tu voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener tu mano ni decirte qué haces». De este modo, Nabucodonosor confesó su falta, sus temores y su arrepentimiento. Al alinearse con la verdad de su dependencia del Altísimo, vio cómo lo que había creído ser gloria se convirtió en desolación. Y el Altísimo, que está lleno de compasión, escuchó la voz de su rey quebrantado. Así le devolvió no solo su razón, sino también su lugar en el trono. El reino de Babilonia fue restaurado en manos de Nabucodonosor, quien ahora gobernaba con un corazón lleno de sabiduría, una sabiduría que solo podía venir de aquel que tiene pleno conocimiento de la verdad. Y cuando el rey se sentó en su trono, las palabras de alabanza no cesaron. Envió edictos a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en su dominio, proclamando la soberanía de Dios. El Dios de Daniel, el Creador del cielo y de la tierra, es el único digno de adoración y reverencia. Sus caminos son justos y todas sus obras son verdaderas. En su proclamación, el rey no solo testificó de su propia transformación, sino que también clamaría para que todos se volvieran hacia el Altísimo con sinceridad. Y así, el nombre del Dios de Israel fue glorificado en la tierra de Babilonia, llevando al pueblo a una nueva era de reconocimiento de la majestad divina. Pero el propósito de Dios no había terminado con la restauración del rey. Había en su plan un destino aún más grande,
extendido más allá de Babilonia y tocando a cada nación en un futuro floreciente. Porque lo que el rey no podía prever era que su historia sería un espejo de la misericordia de Dios, un símbolo eterno de cómo la restauración puede surgir del quebranto. ¿Qué lecciones guardaba el Altísimo para su reino y el mundo entero cuando la transformación de un rey llevase a la revelación de una verdad, efecto de fe y obediencia? Y sucedió que en el nuevo reinado del rey Nabucodonosor, la prosperidad envolvió a Babilonia como un manto radiante. Las ciudades florecieron y la gente celebró la justicia del rey, quien había reconocido la grandeza del Altísimo. Sin embargo, el corazón del rey aún guardaba inquietudes, pues la soberanía de Dios era un misterio que continuaba desafiando su entendimiento. Un día, mientras paseaba por los jardines colgantes, una visión le llegó desde las alturas. Miró a su alrededor y la magnificencia de su obra le invadió, llevándolo a una reflexión sobre su propia soberbia. Entonces, una voz, como el eco de un trueno, resonó en su ser. Nabucodonosor, reinará sobre ti el esplendor de tu corazón, pero recuerda, así como el alba sigue a la noche, el Altísimo es quien da y quita reyes. Atrapado en sus pensamientos, sintió que la verdad divina calaba en su alma. La advertencia reverberó en sus venas, emplazándolo a la humildad. No obstante, fue a través de esta desobediencia ancestral que él debía construir una fe más firme, una fe que sería una luz para todas las naciones bajo su gobierno. Así, cuando Nabucodonosor reunió a sus sabios, les hizo un gran anuncio: proclamaré entre todas las tierras el poder y la sabiduría del Dios de Israel. Sus caminos son justos, su juicio es perfecto. Los más cercanos al rey escucharon con reverencia, preguntándose qué habría llevado al rey a tan profunda transformación. Mas en su corazón aún había una sombra de duda, y así se encontraba en el umbral de un nuevo desafío. Azafrán, un consejero leal, se atrevió a hablar. «Oh rey, no permitas que el miedo contamine los frutos de tu rectitud. Hay quienes aún creen que tu glorificación no es más que el eco de la vanidad». Nabucodonosor frunció el ceño. ¿Acaso no he proclamado mi fe? ¿Acaso no he visto el poder transformador de Dios? Ciertamente el Altísimo me ha levantado, y de mí se hablará entre las generaciones. Y así, mientras el rey se enredaba en sus palabras, una sombra de temor comenzó a asomarse. Recordó la visión de la estatua en su sueño, la cual representaba diferentes reinos. Entonces se dio cuenta de que la gloria de Babilonia podría pasar como la arena del desierto si el rey no continuaba examinando su corazón ante el Altísimo. A medida que las semanas se convertían en meses y la proclamación de su nuevo entendimiento se extendía, Nabucodonosor sintió el peso del consejo divino. Sin embargo, una noche, un sueño perturbador le sobrevino, uno que lo conduciría hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Era un sueño de árboles altísimos y de un corte que surcaba la tierra, como si el mismo cielo se preparara para sacar a la luz misterios escondidos. Se despertó en un estado de turbación intensa y su espíritu clamaría: «¿Qué significa esto, oh Dios Altísimo? ¿Es este el cumplimiento de tu palabra o el inicio de mis pruebas?» En su ansiedad rememoró el diálogo que había tenido con Daniel. Así que, decidido a no ignorar la advertencia, mandó llamar al sabio. Pero él no podría saber que este nuevo sueño era el preludio de una revelación aún más intensa, donde la visión de su propia vida se transformaría en un testimonio viviente de la grandeza y soberanía de Dios. Por lo tanto, así se abría un nuevo capítulo en la vida del rey,
Un capítulo que marcaría no solo su destino, sino el destino de toda Babilonia, al mismo tiempo que preparaba el terreno para una manifestación divina que redimiría al quebranto en su corazón. Pero ¿cuál sería la enseñanza que el Altísimo revelaría a través de esta nueva prueba? ¿Qué gran propósito tenía establecido entre los mundos? Y aconteció que cuando el rey Nabucodonosor despertó de su inquietante sueño, su corazón palpitaba como el tambor de una batalla. Instintivamente supo que debía buscar a Daniel, el sabio de Judá, quien había sido instrumento del Altísimo en el pasado. Así, envió a sus mensajeros a buscarlo con urgencia, recordando una vez más cómo Dios había iluminado las tinieblas de su alma a través de las palabras de aquel joven. Cuando Daniel se presentó ante el rey, la atmósfera estaba cargada de expectativa. «Viviendo está el Dios de los cielos», proclamó Nabucodonosor. «Un gran sueño he tenido, y su significado me ha dejado atónito. Oh, Daniel, tú posees el espíritu de los dioses. Podrás desentrañar esta visión que atormenta mi ser». Daniel se quedó en silencio, midiendo su respuesta. Veía la ansiedad del rey, la profundidad de su desvelo, y comprendía que Dios estaba preparando un mensaje monumental. «Oh rey, el Altísimo te ha hablado», dijo Daniel al fin. «Pero primero, debo advertirte que esta revelación es dura y puede golpear tu corazón. Su grandeza es inigualable, y su interpretación requerirá sabiduría y temor de Dios». La mirada del rey no se apartó del rostro de Daniel, una mezcla de temor y esperanza en sus ojos. «Dímelo, oh Daniel, no me retengas. Las sombras que acechan mi corazón deben ser disipadas». Entonces Daniel comenzó a narrar lo que Dios había mostrado. «Vi un árbol que crecía y se hacía fuerte, su altura llegaba hasta los cielos, y su copa se veía hasta los confines de la tierra. Fruto daba en abundancia, y bajo su sombra se refugiaban las bestias del campo. Oh rey, ese árbol eres tú. La grandeza y la gloria han sido dadas a ti, pero el Altísimo ha decretado que serás cortado y despojado de tu poder». Las palabras pesadas de Daniel cayeron sobre Nabucodonosor como lluvia tras una larga sequía. «He aquí, un aviso te trae el cielo. Serás llevado a vivir con las bestias de la tierra, y tu corazón será cambiado a uno semejante al de los animales, hasta que reconozcas que el Altísimo reina sobre el reino de los hombres. Tus días de orgullo y altivez están contados. Pero, oh Dios Altísimo, ¿qué he hecho para recibir tal juicio?», clamó el rey, su voz temblando en su pecho. «He intentado honrarte. He proclamado tu grandeza en toda la tierra. ¿Por qué este destino me ha de ser mostrado?». Entonces Daniel, con nobleza y profunda compasión, continuó: «El reino de tu gloria será restaurado cuando reconozcas el dominio eterno del Altísimo. Arrepiéntete de tu soberbia y muestra misericordia hacia los oprimidos, para que se prolonguen tus días en paz». Y así, el rey Nabucodonosor se enfrentó a una decisión vital. Escucharía el consejo del siervo de Dios y buscaría la humildad antes de que el juicio cayera sobre él, o se aferraría a su orgullo, colocando su destino en manos del Altísimo. Mientras el tiempo avanzaba, el eco de las palabras de Daniel resonaba en su corazón, y la sombra de un desafío se cernía sobre su reino. Pero el rey tuvo que enfrentar la verdad monumental. Dios había trazado un camino de transformación que sacudiría no solo su alma, sino a toda Babilonia, revelando una gloria que estaba más allá de su comprensión. Y así se abría ante él un horizonte desconocido, donde el reconocimiento de la soberanía divina podía cambiar el rumbo de su vida. Pero ¿sería capaz de ceder y aceptar la escuadrón de la grandeza del Altísimo antes de que el destino inexorable lo llamara? Entonces, al amanecer del día siguiente, el rey Nabucodonosor se levantó de su lecho, habiendo pasado la noche en un profundo delirio.
Su mente estaba llena de confusión y de ruido, y los ecos de las palabras de Daniel sonaban como un eco imperturbable en su corazón. La grandeza que una vez había tenido parecía desvanecerse, y el temor se apoderaba de su ser. ¿Acaso no soy yo el rey de Babilonia?, murmuró entre dientes, enfrentando su propio reflejo en un espejo de bronce. He construido esta ciudad con mano firme. He conquistado naciones con mi poder. Pero mientras hablaba, una sombra cruzó su rostro, porque en lo profundo de su ser sabía que el Altísimo le había hablado. A medida que pasaban los días, la inquietud crecía dentro de Nabucodonosor. Caminaba entre los jardines colgantes, rodeado de la magnificencia de su reino, pero su espíritu estaba extremadamente perturbado. Los leones rugían en las sombras de su jardín, y él mismo empezaba a contemplar el abismo de su propia soberbia. Una noche, mientras los astrólogos y los sabios de su corte se reunían para celebrar en honor al rey, sus risas parecían burlarse de la profundidad de su angustia. «Que celebremos esta grandeza», ordenó, pero en su corazón sabía que estaba a punto de ser despojado. De repente, fue como si una voz desde las mismas alturas del cielo resonara en su ser, y su mundo comenzó a tambalear. «Así ha dicho el Altísimo, hasta que reconozcas que el cielo reina, experimentarás la naturaleza de una bestia». Y en ese instante, el rey sintió que una sombra se cernía sobre su razón. Su corazón se endureció ante la advertencia, y empezaron a tomar forma en sus pensamientos los instintos de aquellos que solían habitar los campos. Con un grito desgarrador, el rey se dispuso a huir de su trono, y su alma se dejó llevar hacia el caos. Se arrastró fuera del palacio, buscando refugio en los lugares más oscuros de su reino. Conforme pasaban los días, su condición se oscurecía. Comía hierba como los bueyes, y su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas se alargaron como las garras de un ave. Así, lo que había sido un rey glorioso se convirtió en un hombre que vagaba por los campos, despojado de su dignidad, viviendo en la miseria que él mismo había traído sobre su ser. Pasaron 7 años, y en medio de su pérdida, su corazón empezó a buscar a Dios. Las bestias le hacían compañía, pero en su soledad comenzó a vislumbrar la grandeza que había rechazado. Recordó las palabras de Daniel y la soberanía del Altísimo. Finalmente, en el momento en que su razón regresó, alzó los ojos hacia el cielo y clamó a Dios: «Te alabo, oh Altísimo, porque has sido fiel incluso en mi caída. Yo reconozco tu dominio sobre todas las cosas». Fue entonces que el Altísimo restauró su razón. En un instante volvió a ser el rey. Volvieron a llegar a él los favores y la gloria, pero esta vez su corazón estaba transformado por la prueba que había atravesado. Entonces Nabucodonosor, con su voz enérgica y llena de gratitud, proclamó: «Ahora entiendo que el dominio es del Altísimo, y que todos los que andan en soberbia, él puede derribar». Así, la gloria de Dios se derramó sobre toda Babilonia, mientras el testimonio del rey resonaba a través de su nación. Y sin embargo, en los diversos senderos del corazón, el pueblo enfrentaba la pregunta: ¿cuánto debe uno caer antes de reconocer el poder soberano de Dios? Así, se abrían las puertas hacia un futuro inesperado, donde la transformación divina de un rey sería el catalizador de un cambio profundo en toda la tierra. Sería el eco de este asombroso relato suficiente para que los pueblos se volvieran hacia el Altísimo antes de que otro juicio cayera sobre ellos. La respuesta permanecía en el viento, un susurro en espera de ser escuchado. Y sucedió que el rey Nabucodonosor, restaurado en su cordura, se levantó con un corazón lleno de gratitud y un nuevo entendimiento del Altísimo. Su mente, libre de la oscuridad que lo había precedido, ahora brillaba con la verdad de la soberanía divina.
Recordando su viaje de humillación y locura, comprendió que todo había sido un acto de gracia, manifestado para que pudiera conocer al Creador de cielo y tierra, aquel que tiene poder sobre todo, reino y dominio. Su trono estaba nuevamente establecido, pero no en la arrogancia de antaño, sino en un reconocimiento profundo de la gloria de Dios. Y así el rey proclamó, no solo para sí, sino para todo su pueblo: alabado sea el Dios de Daniel, porque su reino es eterno, y su poder no tiene fin. Miren a su alrededor, oh babilonios, y testifiquen la grandeza del Altísimo. La voz del rey resonó en cada rincón de Babilonia. Las naciones cercanas escucharon el eco de sus proclamaciones, y muchos se volvieron hacia el Dios de los hebreos, buscando de él la verdad de su salvación. En cada ciudad y en cada aldea, el testimonio de Nabucodonosor se extendió como un fuego encendido, ardiendo con la pasión de un hombre cuya vida había sido transformada por la misericordia divina. Los nobles, quienes una vez temían la locura del rey, ahora se maravillaban ante su conversión. Se reunieron a su alrededor, y algunos, quebrantados por las palabras de vida que pronunciaba, comenzaron a abrir sus corazones a Dios, comprendiendo que el Altísimo deseaba restauración para todos, incluso para aquellos que habían caminado en orgullo. El rey tomó medidas para reformar su reino, impulsando leyes que reflejaban la justicia y la misericordia del Altísimo. Que aquellos que son oprimidos sientan la mano de nuestra protección, proclamó. Que los pobres y los afligidos encuentren en este reino un refugio seguro, porque el Altísimo se agrada de la humildad y de un corazón sincero. A medida que pasaban los días, la prosperidad floreció en Babilonia de una manera que no había conocido antes. La riqueza y la gloria del reino se renombraron bajo el manto de la justicia. La gente celebraba no solo los frutos de su trabajo, sino también la fidelidad de un rey que había sido restaurado de las profundidades de su miseria a la cumbre de la gracia. Bajo la guía de Nabucodonosor, el pueblo comenzó a buscar la sabiduría de Dios, y se dio cuenta de que el verdadero poder no reside en la fuerza o en la opresión, sino en la humildad y en el reconocimiento de la soberanía del Altísimo. Así, se estableció un nuevo legado, uno que sirvió de testimonio a las generaciones futuras sobre el poder transformador de Dios. Los años pasaron, y el rey, más sabio y más conocedor de la verdad, pasó a ser un abuelo que compartía historias de su juventud y de su caída, y cada relato terminado con palabras de aliento. No seáis orgullosos, sino humillaos ante el Altísimo. Es en la humildad donde encuentra el ser humano su verdadero propósito. Bendito sea el que busca al Señor con todo su ser. En bendición, el rey Nabucodonosor expiró, permaneciendo en la memoria de su pueblo como un símbolo de la misericordia de Dios. Y así, Babilonia nunca olvidó la lección del rey que aprendió a humillarse y a honrar el nombre del Señor. El eco de su transformación se convirtió en un puente que unió a las naciones bajo la luz de la verdad. El corazón de un rey, una vez lleno de orgullo, ahora vivía en las alabanzas del Altísimo, y por su intercesión, innumerables almas encontrarían esperanza en el mismo Dios que había recibido el reconocimiento sincero de un rey que fue elevado de lo profundo. En este sentido, sus acciones cumplieron lo que el Altísimo había prometido a aquellos que le buscan con fe. Aquellos que se encuentran con el Creador son nunca dejados de lado, sino llamados a ser portadores de su gloria y luz en el mundo. Y así termina la historia de un rey, cuyo viaje de la locura a la sabiduría nos recuerda que la soberanía de Dios prevalece sobre toda arrogancia humana y que en su gracia siempre hay un camino de retorno a casa.
Amados hermanos y hermanas, recordemos siempre que la búsqueda sincera de la verdad es un llamado a cada corazón. Si esta poderosa historia ha tocado tu vida, no te quedes en silencio. Actúa ahora. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las siguientes poderosas narraciones bíblicas. Dejen un like ahora para ayudar a difundir la palabra de Dios a través del algoritmo. Comenten sus reflexiones espirituales y cómo esta historia ha impactado su fe. Y muy importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la verdad de Dios. Este es el momento de ayudar a expandir la verdad bíblica. No esperen ni un segundo más para compartir este poderoso testimonio.